Bueno, ¿podrías empezar a decirme cuál es tu nombre Soy Daniela Lobato Bentivoglio, y cuántos años tienes? 27. Ok, Dani, cuéntanos, ¿dónde estudiaste? En la licenciatura en la Universidad de Anáhuac Sur, la maestría en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, como los dos grandes. Ok, perfecto. Cuánto tiempo llevas en formación? O sea, desde empezando la licenciatura, Sí. empecé en el 2014. Entonces, ay, madres, ya, perdón, ¿no puedo decir eso? Ya casi unos 10 añitos. Ok, ¿por qué elegiste la carrera de psicología y a qué área te dedicas? Ok, a ver, la carrera tiene una historia interesante porque yo odiaba a los psicólogos. O sea, porque yo tenía ciertos problemas con mi papá toda la vida. Entonces, de que eres adolescente y te meten a terapia y hoy que lo analizo no creo que tuviera un muy buen terapeuta, ¿no? Entonces, no ayudó a que me gustara la psicología, pero estudié la prepa en el TEC y ahí llevamos una materia. No era psicología como tal, pero mi maestro llegó y justo nos dijo como, me vale, yo les voy a dar psicología. Le valió. Entonces nos dio, curiosamente, mucho psicoanálisis, ¿no? Pero me gustó muchísimo en su momento. Él sí, después como que nos quedábamos al final de clase y platicábamos, me ayudaba mucho. Ahí es donde dije, o sea, esto sí me late, esto me llama la atención. Después me metí a otra materia de psicología y ahí es donde dije, súper sí, va conmigo. O sea, pero fue más como en el cómo me ayudó a mí en mi vida personal, más que cualquier otra cosa. Ok, perfecto. ¿Y a qué me dedico, verdad? A ver, como tal, soy terapeuta cognitivo-conductual y de terapia de aceptación y compromiso, y mi especialidad son trastornos de conducta alimentaria. Ok, perfecto. ¿Cuántos años llevas más o menos ejerciendo la carrera de psicología y cómo iniciaste en el ámbito laboral? Que me gradué en el 2018 y luego ya me había metido a la maestría. O sea, se cuenta que si me gradué en mayo, la maestría empezaba en septiembre. Entonces, en ese inter, como la maestría la iba a hacer en la clínica del coordinador de aquí de la Náhuac, yo ya estaba como en mucha relación con él. Entonces, justamente me ayudó a empezar a supervisar casos. Entonces, yo le dije como, puedo empezar a ver ciertos pacientes, obviamente cobrando nada, ¿no? Era algo simbólico, y que él me supervisara, conociendo que yo ya estaba inscrita a la maestría. Entonces, sí, mi primer paciente debe haber sido por ahí de mediados del 2018. Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué importancia le ves tú a la psicología? Híjole, qué pregunta como para hablar horas. Pues a ver, o sea, yo lo miro desde cuando estoy, no sé, en reuniones y lo que sea, y empiezas a hablar de cualquier tema normal de la vida cotidiana, ¿no? General, les empiezo a platicar a veces un poquito de psicología y a todo el mundo le interesa. ¿Por qué? Porque al final del día es la relación que tenemos siempre con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, con nuestras emociones, con absolutamente todo. Entonces, la importancia de la psicología simplemente va en cómo saber vivir mejor, cómo mejorar todos como sociedad, cómo mejorar todos como personas. O sea, la psicología es la que te va a enseñar qué con el ser humano, cómo arreglar los asuntos del ser humano en la mejor medida de lo posible, ¿no? Entonces, yo lo pondría por ahí. Ok, perfecto. Eh, ¿Por qué elegiste el modelo cognitivo-conductual? Desde la carrera, justo con el que actualmente es mi jefe y que era mi coordinador en la náhuatl y todo, él me dio materias de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y entonces yo lo escuchaba y me hacía sentido. O sea, si bien mi interés por la psicología empezó por psicoanálisis, hubo un momento en donde dije, no, o sea, esto suena muy padre en cuanto a la teoría, pero ya que me lo platicaban en la práctica, no me hacía sentido. Y la tesis sí. O sea, a mí me hablabas de demandas, de conclusiones irracionales, del pensamiento, de las emociones, bueno, más bien la relación entre pensamiento y emociones me hacía sentido y dije, esto es lo que jala. Ok, perfecto. ¿Y nos puedes platicar un poquito más así de lleno en qué consiste la terapia cognitivo-conductual? A ver, terapia cognitivo-conductual es un gran grupo, porque ahí vas a tener terapia cognitivo-conductual de Beck, vas a tener la terapia racional emotiva conductual de Ellis, que realmente es la que originó todo, por ahí de los 50, ¿no? Más o menos. La premisa básica es que no son las situaciones las que causan el malestar emocional, sino que es la percepción de esas situaciones, o sea, el pensamiento.
todas las ideas que tú te estés haciendo o el significado que tú le estés brindando a la situación, eso es realmente lo que va a influir, va a dar mayor pauta a la emoción que vas a sentir y cómo la vas a sentir. Y por ende, la conducta que van a guiar, ¿no? Porque pues muchas veces actúo dependiendo de cómo me siento y cómo estoy pensando. Entonces, la labor, cada una tendrá en algunos puntos sus diferencias, ¿no? Pero la labor principal de la terapia cognitivo-conductual es ayudar a los pacientes a poder identificar esas formas, vamos a ponerle ahorita disfuncionales de interpretar, ¿no? Los pensamientos disfuncionales que estén teniendo para poder impactar directamente en su mundo emocional y que entonces su conducta también pueda ser mucho más adaptativa, ¿no? Que no se dejen cegar por las emociones, que no se dejen cegar por ideas que no van y entonces que su conducta sea mucho más ligada hacia sus objetivos y otros aspectos. En grandes rasgos yo lo pondría así. Ok, perfecto. ¿Ha habido un caso en tu experiencia clínica, ha habido un caso en el que te haya quedado como muy marcado en la cabeza y cuál fue? Cuéntanos. ¿Marcado en qué sentido? Porque tengo muchos en mente, pero por distintos motivos. Bueno, que ahorita como un caso así fuerte, a lo mejor mal, que sí te haya tocado a lo mejor como las fibras. Ok, que haya contactado más con la persona. Uh-huh. Yo creo que el primer caso que atendí de anorexia nervosa grave, ¿no? Porque además fue en mera pandemia, la veía en línea y quiera que no, yo estaba empezando como el entrenamiento bien formal en trastornos de conducta alimentaria. Y entonces cuando me llegó esta chavita, una chava de 19 años que no era de este país, o sea, venía a estudiar, ¿no? De otro país de Latinoamérica. Entonces, por muchos motivos contextuales, familiares, empieza el tema de anorexia nervosa, pero era una anorexia bien grave y además es un caso que tengo muy marcado por ser el primero y porque estaba muy sola. Entonces, nosotros para el tratamiento de TCA sí necesitamos gente que apoye, ¿no? Entonces, habían muchas variables que no nos permitían realmente trabajar como tal en el protocolo como usualmente lo haríamos, ¿no? Entonces sí, inclusive te puedo decir, ha sido mi caso más largo. O sea, el protocolo de TCA, cuando no tienes que renutrir, cuando digo renutrir quiere decir que los tienes que subir de peso, ¿no? Son marcado el ortodoxo 20 sesiones. Y si tienes que renutrir son 40 sesiones, ¿no? Esta chava estuvo muchísimo más de un año en sesión, yo creo que, porque al final ya era como de repente sí, de repente no, fue un lío, pero pon tú que en total fueron 2 años, ¿no? O sea, ha sido la paciente que más tiempo he tenido, pero por mucho, en terapia, ¿no? Porque cuando no son TCA, también mi promedio con mis pacientes son 3 meses, 6 meses, ¿no? Entonces sí era un tema como muy recurrente, siempre recaía, fue un tema complicado. Pero además hice como una conexión muy padre con ella como personas, ¿no? Y o sea, teníamos una muy buena alianza terapéutica y empatizaba mucho con ella, ¿no? Porque todo el mundo sabe, siempre les platico que yo también tengo un TCA, entonces, bueno, trabajado, ¿no? Pero ahí está, entonces empatizo mucho con mis pacientes y la pandemia también era algo que no me ayudaba en lo absoluto. Pero bueno, ahí andábamos las tres, la psiquiatra, la nutrióloga y yo, dando nuestra luchita. Ok, justamente te iba a preguntar sobre el tiempo aproximado de las sesiones, bueno, la terapia cuánto dura, pero bueno, ya nos comentaste que como el modelo más ortodoxo son 20 ¿no? sesiones. Ajá. Para TCA. Uh-huh. Si hablamos de TCC, 3-6 meses suele ser como el promedio. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué haces personalmente en tu experiencia cuando ves que un paciente a lo mejor no está teniendo el avance que se espera? Primero hay que indagar por qué, ¿no? O sea, algo que siempre tenemos que tener en mente nosotros como psicólogos es, y esto me lo decían siempre, no tienes que trabajar tú más que el paciente. Y al final del día no eres quien les va a salvar, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con esas creencias. Somos una guía, somos las personas que sí seremos expertos en psicología y ellos son expertos en su vida. Entonces es un tema de equipo, de acompañamiento y entonces cada uno desde lo que sabe, cómo lo vamos a utilizar en conjunto para lograr los objetivos que tenga el paciente, ¿no? En particular. Pero, recuérdame la pregunta. ¿Qué haces cuando un paciente no tiene el avance que se esperaría? Entonces, bueno, primero hay que estar indagando en cuáles son los motivos, ¿no? Si lo estoy trabajando desde TCC, porque hoy en día hago mucho más terapia de aceptación y compromiso, le haces un ABC a lo mejor al respecto, dependiendo de en qué en concreto veas que no avanza. Por ejemplo, si no está haciendo sus tareas que son
punto importantísimo de todo proceso terapéutico, le puedes hacer un ABC de la tarea que le dejaste, ¿no? Y es, a ver, indaguemos cuáles son todas esas creencias irracionales que puedas estar teniendo sobre las tareas, ¿no? Tratar de buscar todas las barreras de pensamiento emocionales que pudieran estar ahí implicadas. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso por un lado. Otro, simplemente también confrontar, ¿no? Una vez que a lo mejor ya indagaste y ya vas entendiendo, yo sí soy mucho de decirles, a ver, no estoy notando un compromiso, y dependiendo de lo que sea, o no estás llegando a las sesiones, cancelas, o no me estás haciendo las tareas, o a lo mejor, no sé, en temas de TCA, luego sí ponemos limitantes, ¿no? O hay puntos específicos que tenemos que meter. Por ejemplo, el plan de nutrición, ¿no? Y que si estamos viendo que no lo cumplen, ahí ponemos una limitante. O si a fuerza se les tiene que mandar a terapia familiar y no la están tomando, igual les pones un tiempo límite. Entonces, depende también del caso del diagnóstico, ¿no? Pero yo sí soy mucho de ponerlo sobre la mesa y decirles como, a ver, o sea, luego yo también les digo, es como si vas al médico y el médico te está dando tu pastilla. Si no te la tomas, tiene un límite el médico. Entonces, yo tengo un límite, yo no voy a poder hacer más si tú tampoco me apoyas o si tú no pones en práctica lo que estamos viendo aquí en sesión. Lo importante de tu proceso terapéutico no son los 50 minutos de sesión, es todo lo que haces entre sesiones. Entonces, yo tengo toda la disposición de querer ayudarte, pero pues ayúdame a ayudarte, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Pero usualmente sí indago, luego confronto y platico con ellos. Hay pacientes que pues sí te dicen, no, sí, perdón, y entonces se ponen las pilas, ¿no? Y hay pacientes, sobre todo los que no tienen tanta conciencia de enfermedad, que sí dicen, no, creo que entonces no es el momento. Y listo. ¿Y qué haces con esos pacientes que a lo mejor no tienen como toda la conciencia? Primero trato, igual, ¿no? O sea, dependiendo del caso, o sea, por ejemplo, si es de TCA, tiendo a hacerles un ejercicio muy sencillo como de tablita de ventajas, desventajas, ya sea o del trastorno o del ideal de delgadez, dependiendo, ¿no? Como de lo que vea que más le pudiera servir en ese momento. Y así trato como de desmentirle o hacerle que se dé cuenta que su trastorno, todo eso que cree que le da, no se lo da, ¿no? Pero todas las consecuencias que está teniendo sí vienen a partir del trastorno. En TCA ese ejercicio me ayuda mucho, ¿no? En casos de no TCA realmente no me ha sucedido como tal, pero a ver, no hay una conciencia de enfermedad porque no hay una enfermedad, ¿no? Ahí más bien es mucho educarles sobre el modelo, a lo mejor yo sí soy muy educativa, entonces yo sí les puedo explicar sus creencias irracionales y entonces siento que les ayuda o les gusta porque entienden, ¿no? Y entonces no nada más es como, confío en mi terapeuta, o sea, sí saben de qué va todo y entonces es como más sencillo trabajarlo, pero bueno, en casos de TCA es así. Ok, y cuando va a iniciar un paciente pues, nuevo, te llega por problemas de TCA, ¿cuál es tu modelo como a seguir en cuanto a, bueno, que a lo mejor en la primera sesión o 2 sesiones son como entrevistas, información? Cuéntanos cómo es. Yo lo he modificado, o sea, porque el protocolo ortodoxo te diría una cosa, pero yo lo modifico tantito porque además ya no hago el protocolo ortodoxo per se, porque también le meto terapia de aceptación y compromiso. El protocolo que yo hago técnicamente es de terapia cognitivo-conductual, que es el tratamiento por un psiquiatra inglés que se llama Christopher Fairbairn, que es el tratamiento número 1. Y a pesar de que es terapia cognitivo-conductual, realmente es más conductual que nada, porque en estos pacientes no tiene mucho sentido reestructurar el pensamiento, ¿no? Por eso he logrado meter ACT, ¿no? Porque ACT no se mete a debatir pensamientos. Entonces, ese protocolo per se maneja ciertas fases, ¿no? Por ejemplo, o sea, la primera fase te dicen que a lo largo de, o sea, que las primeras 4 semanas tienes que verlos 2 veces a la semana. Es imposible, ¿no? O sea, al inicio sí lo hacía, pero al inicio, digo, no tenía la cantidad de pacientes que tengo hoy en día. Entonces sí me podía dar el lujo de decir, ay, sí, te veo el lunes y luego te veo el jueves y no hay problema. Hoy en día esos espacios ya los están ocupando otros pacientes. Y al paciente también se le dificulta económicamente pagarte 2 sesiones a la semana. Y no nada más es a mí, es pagarle al psiquiatra y pagarle al nutriólogo y otros que se necesiten, ¿no? Entonces, yo poco a poco, como lo he ido modificando, yo sí los veo una vez, a la semana, no hago ya tan marcadas esas fases, o sea, hago todo lo que el protocolo me pide, pero ya lo voy haciendo como más a mi ritmo, tampoco soy tan estricta en tienen que ser 20 sesiones y punto, ¿no? Porque ellos sí te dicen que tendría que ser así. Entonces, yo hago siempre una primera sesión de entrevista, ¿no? Les mando previo un cuestionario con preguntas como muy particulares, ¿no? Reglas de alimentación, cuántas calorías,
hay vómitos, y si hay vómito, frecuencia, intensidad, o sea, así, preguntas súper específicas para que mi entrevista se centre más en lo contextual, para que yo pueda entender qué pasó, que hubo la necesidad de que naciera un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces ya indago más en dinámica familiar y experiencias pasadas y sus creencias y bla, 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 ¿no? Porque el protocolo original te dice que tendrías que tener una primera sesión de 2 horas de pura entrevista. También es imposible ya hoy en día, ¿no? Y no todo el mundo tiene el tiempo, ni el paciente ni yo. Entonces es más complicado, por eso lo he ido modificando. Tengo esa primera entrevista y al final siempre hay que regresarles una conceptualización basada en el modelo transdiagnóstico, que es el de Christopher Fairburn. Entonces, mi to-go es eso, ¿no? O sea, haces tu entrevista, les explico la conceptualización, fijamos objetivos, y si sí es un diagnóstico de TCA, porque mucha gente llega con la duda, y no siempre es un TCA, ¿no? Si sí es diagnóstico de TCA, se les dice, me contactas ahorita al psiquiatra, me contactas ahorita al nutriólogo, y bueno, ya llevarán sus partes con ellos, y a mí me ven una vez a la semana, y pues bueno, ya me sigo con el protocolo. Ok, perfecto. Y bueno, justo la otra pregunta tenía que ver si trabajabas con otros profesionistas, pero pues ya nos comentaste que sí. Uh-huh. ¿Cómo haces este trabajo en conjunto, multidisciplinario con otros? Y realmente solo lo hago en TCA. Mis otros casos, porque por ejemplo, como que siempre te dicen, sí, ansiedad, depresión, mándalos al psiquiatra, la verdad es que no. Yo prefiero ver cómo reaccionan solo a la terapia, y en 1 o 2 casos desde que doy terapia he mandado al psiquiatra, ¿no? Fuera de eso, en TCA sí es obligatorio. ¿Cómo funciona? Así, o sea, el psiquiatra es la parte médica, es el que desde el inicio les va a mandar que si sus estudios de sangre, o sea, todo lo que es relevante a nivel médico, salud física, ¿no? Y porque quiera que no, estos trastornos sí se medican, ¿sí? Te pueden dar desde antidepresivos, antipsicóticos, o sea, sí les dan ciertos medicamentos muy particulares. Entonces, esa es la parte del psiquiatra. El nutriólogo no es que les vaya a dar planes de alimentación como tal. El nutriólogo, si hay que subirlos de peso, pues sí, ¿no? Pero si no, más bien les enseña a comer, ¿no? Les enseñarán a lo mejor un poco más de equivalencias, les enseñarán realmente por qué necesitamos carbohidratos, por qué necesitamos proteínas, o sea, educan mucho sobre la alimentación, y entonces también me van ayudando a quitar el miedo, ¿no? Como a los alimentos. Y mi parte es meterme con pensamientos y emociones. Entonces, realmente cómo funciona es, estamos todas en contacto, ya sabes, que tengo 1000 grupitos de WhatsApp, que con esta psiquiatra, que con esta nutrióloga, que con, ¿no? Nos vamos como comunicando, en esta sesión hicimos esto, dejé estos puntos, o sea, como lo más importante, porque obviamente de todas formas, aunque veamos la misma paciente, pues hay que cuidar la confidencialidad, ¿no? Entonces damos como los puntos importantes. A mí sí me ven cada semana, y a las otras depende, ellas lo determinan dependiendo de la gravedad del caso. La psiquiatra la pueden ver una vez al mes, ¿no? La nutrióloga a lo mejor también, o cada 15 días, depende. Pero psicología sí es siempre una vez al mes, digo, una vez a la semana. Una vez a la semana. Ok, ¿y cuánto duran aproximadamente tus sesiones? 50 minutos. ¿50 minutos? Ok. Sin importar tema, diagnóstico, 50 minutos. ¿Has tenido sesiones que duren un poquito más o siempre son 50? O sea, siempre son 50. Sí me ha llegado a pasar que hay una que otra sesión que se me alarga, usualmente la primera. Ok, perfecto. Bueno, hace ratito te preguntaba sobre cuál había sido como una experiencia que te había como tocado en las fibras, y ya hablábamos como de una parte negativa. Un caso a lo mejor que tú consideres como la mejor experiencia que has tenido a lo largo de tu trabajo. Mi primera paciente. La primera paciente presencial formal que tuve en Liver, que es la clínica donde trabajo, ¿no? Porque antes tuve unos como en línea y vaya, fueron otras historias. Pero ya mi primera paciente en Liver llegó por problema de depresión grave, o sea, tenía ideación suicida y todo eso, que hasta me acuerdo que dije como, ¿por qué un caso tan grave tiene que ser mi primer paciente, no? Y apenas estaba empezando a estudiar la maestría, o sea, Carlos me supervisaba y todo, pero pues digo, quiera que no, era como un caso que en algún punto hasta le pregunté como de, ¿sí lo puedo ver yo? O sea, está pensando en quitarse su vida, ¿sí la puedo ver yo? ¿No? Me dijo, no, sí, yo te superviso y todo. Estuve, yo creo, como 1 año con esa paciente, y hasta la fecha también es la persona que más pacientes me manda, y es la más significativa, no solo por ser la primera, sino porque cuando la di de alta, literalmente me dijo, solo estoy viva gracias a ti. Entonces ahí sí dije, todo vale la pena, todo vale la pena, bye. Ok, sí. Perfecto, qué bonito. Oye, ¿y cuáles son tus criterios para dar de alta a un paciente? Ok,
Te voy a hablar primero de pacientes generales y luego TCA, porque TCA obviamente tiene otros criterios. Entonces, yo en un proceso TCC ACT, ¿no? General, uno es cómo yo me voy sintiendo en las sesiones en cuanto a cuántas herramientas ya sé que te di, cuánto más sé que te puedo seguir dando y qué tan necesario es. Dos, cómo me maneja el discurso y lo que me platica de sus experiencias, porque evidentemente cuando ya están listos para el alta, ya hay un momento en donde solo te platican cómo resolvieron y que resolvieron con éxito, ¿no? Que lidiaron con las situaciones, ya, o sea, ya con las herramientas que tú les brindaste, ¿no? Entonces ahí yo también ya me voy dando cuenta. Y hay un momento en donde yo ya, gracias a esos dos factores, entro a las sesiones y es como, ya no sé qué voy a hacer con este paciente en esta sesión, o sea, porque ya le di esto y esto, y él o ella ya maneja todo esto, entonces como que sí me voy dando cuenta, y ellos mismos también, o sea, porque luego ya hasta es como, oye, ya no sé qué te voy a decir, ¿no? O sea, o ya se vuelven muy repetitivas, o que haz de cuenta ya más bien solo te están platicando como lo que les sucedió, pero ya les notas en su discurso que ya no están buscando como que les digas o que les apoyes en cómo pude haber lidiado mejor con esta situación o no, lo que sea. Entonces, para mí es eso, se vuelven repetitivas, ya les di la mayor parte de las herramientas y noto que ya no tiene sentido darles más, les miro cómo usan las herramientas y siempre les pregunto, o sea, se los pongo sobre la mesa, ¿no? Y sí les digo como, a ver, tú consideras, piensan los objetivos que planteamos, ¿no? Desde el inicio o los que se fueron añadiendo. ¿Cómo te sientes en cada uno de estos objetivos? ¿Crees que hay alguno en el que todavía te hace falta como aprender algo, mejorar algo? Y también obviamente me baso en sus respuestas. Porque también hay un momento en donde te das cuenta que ya no es que les puedas dar algo nuevo, sino que ya es su chamba ponerlo en práctica y hacer el esfuerzo diario de ponerlo en práctica. Y así se los digo, es yo ya hasta aquí llegué, te toca. O sea, porque también, y es una analogía que siempre les manejo, les digo, la terapia, o sea, quedarte en terapia cuando ya realmente no la necesitas se vuelve contraproducente. Porque es como si estuvieras en el mar con tus flotis y estás bien a gusto. Y luego no ponen al 100% en práctica sus herramientas porque voy a ver a Dani cada semana, ¿no? Entonces estamos muy a gusto. Y no, si te quito tus flotis y no te quieres hundir, le vas a tener que patalear, ¿no? Okay. Entonces lo pongo sobre la mesa y hay pacientes que luego te dicen, sí, ya lo había notado y sí, ya me siento lista. Hay pacientes que me dan mucha risa porque es de, ahorita te busco problemas, pero no me sueltes, ¿no? De todas formas les digo, bye. O sea, ya, y listo, ¿no? Y hay quienes, te digo, lo reconocen súper bien. Y algo que sí, siempre les digo es, o sea, que agendemos una sesión más para hacerla de prevención de recaídas, para repasar todas las herramientas y entonces ya es la última sesión y que evidentemente me pueden volver a buscar y que es, o sea, siempre les digo, la terapia no te hace robot perfecto, nada te va a quitar la vulnerabilidad ni la falibilidad ni nada, o sea, yo no te hice algo distinto a un humano, ¿no? Entonces, hay cosas que te pueden seguir sucediendo, ¿no? Y entonces, les digo, si hay algo que tú notas que te está sobrepasando, contáctame, agendamos una sesión, no es que vayas a volver a empezar todo un proceso otra vez, vemos en esa sesión qué pasa y listo. Y eso sí me ha pasado varias veces, que llegan y me dicen, como me pasó algo, podemos agendar una sesión, con gusto. Se quedan en una sesión y listo. Ok, perfecto. Oye, ¿y cuál es el costo de tus terapias? Depende de la clínica, o sea, bueno, todo es liver, siempre es como el precio de liver, pero en satélite son 750, aquí en el sur son 800 y en línea son 750. Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo bueno, no quiero usar la palabra afectar, porque creo que afectar suena muy mal, pero tu carrera profesional, ¿qué impacto ha tenido en tu vida? No, muchísimo. A ver, lo que me gusta de la TCC y de ACT es justo lo metodológicas, lo estructuradas y lo educativas que son. Entonces, sí son modelos que justamente te queda claro qué está pasando, por qué está pasando y si aplicas las estrategias, con qué motivos son y entonces qué puedes estar esperando. Entonces, digo, no solo en TCC, ACT, o sea, cualquier psicólogo debería de aplicar lo que le enseñan a los pacientes en su vida personal, ¿no? Pero, y te lo decía desde el inicio, por eso son los modelos que me llamaron, me hicieron coherencia conmigo, con mi ser, con mi todo. Entonces, yo sí, desde que los empecé a aprender, sí fue mucho de, a ver, cuando era más trek, ¿no? Es como, a ver,
Si estoy teniendo un malestar emocional ahorita, o sea, ¿qué estoy pensando? ¿Qué demanda me está ganando? Y la debatía, ¿no? En ese momento, y entonces, claro, tienes un impacto en tu emoción. O muchísimo trabajo el aprender a estar incómoda, ¿no? Que siempre les he dicho que el no saber estar incómodos, el no saber estar con el malestar emocional, no importa el modelo, ese es el problema del ser humano, punto. Cada modelo lo trabajará distinto, pero ese es el problema del ser humano. Entonces sí soy muy consciente de cuándo estás evitando, ¿no? Ahí evitaste porque no querías estar ansiosa, o ahí, o sea, trato de ser como muy consciente de eso. Y en particular ya en el tema de TCA, pues sí, o sea, me apliqué el modelo, porque nunca fui a terapia para TCA como tal, fui a terapia ACT, ¿no? En general. Me ayudó muchísimo, pero era chistoso porque yo ya estaba viendo pacientes y todo de TCA y mi propio psicólogo me decía como, pero si la experta eres tú, no era como, o sea, sí, pero dame lo tuyo, ¿no? Entonces, o sea, el conjunto de la terapia con yo aplicar la psicología en mi propia vida, pues sí, me voy cachando siempre y tengo mis momentos, ¿no? O sea, porque el TCA no se quita. Entonces, tengo momentos bajos, tengo momentos muy buenos, pero sí es siempre un análisis, ¿no? A ver, si yo ya sé cuáles son las conductas, regrésate y analiza qué estuviste haciendo, ¿no? ¿Qué evitaste? Ahorita lo estoy pensando más en ACT, ¿no? O sea, qué emociones estabas evitando, si te fusionaste, ¿no? Distintos procesos. Pero sí, digamos que tengo como los modelos aquí todo el tiempo, y entonces es tratar de ser coherente con ellos. Ok. Muchísimo. Oye, ¿y cuáles son tus planes profesionales a futuro? ¿Cómo te ves? Híjole, gran momento para hacerme esa pregunta, porque no tengo idea. Es que estoy en un proceso de cambios importante, ¿no? Originalmente el tema era nada, seguir en Liber. Liber es como mi segunda familia, ¿no? Literalmente. Entonces era seguir en Liber y como tal soy como la encargada del área de TCA. Ahorita justo con los dueños de Liber Satélite abrimos Liber Sur. Entonces yo soy socia de Liber Sur como tal. Entonces esos eran los planes, crecer con Liber y pues nada, seguir siendo como terapeuta en general, pero sobre todo TCA y listo, ¿no? Y seguir dando clases, cursos, conferencias, me encanta. Pero me voy a ir a Italia, entonces eso va a cambiar la situación. Me voy a Italia porque mi familia materna es de allá y siempre fue como una inquietud que tenía, querer conectar, ¿no? Y tengo la nacionalidad, entonces pues vamos a aprovecharla. Me voy a hacer una maestría por pura excusa, ¿no? Porque revalidar como nuestras credenciales y todo, obvio se puede, es un proceso lento. Y como no se habla italiano, porque mi mamá nunca me quiso enseñar, entonces dije, bueno, a ver, me voy, estudio una maestría en inglés, ya estoy en clases de italiano, pero bueno, perfecciono el idioma a lo largo de esos 2 años, ya viviendo en el país, pues aprendes así, y luego español, italiano, no hay tanto tema. Conozco gente, porque si no siento que sería un suicidio social, porque pues no tenemos chamba godín, ¿no? ¿Dónde conoces gente? Si no. Entonces conozco gente, la maestría suena increíble, es más como de temas sociales, interculturales, ¿no? Pero suena increíble. Y cuando me gradúo de esa maestría, te dan un diploma que te deja ejercer, pero en toda la Unión Europea, entonces también tiene esa ventaja, ¿no? Entonces ahorita los planes son más bien eso, esa maestría sería para octubre de 2024, entonces me iría como por septiembre del siguiente año, si me aceptan y todo sale bien. Entonces es nada, me da miedo, porque es empezar desde cero. O sea, actualmente aquí estoy súper instalada, ya se me conoce, o sea, he construido cosas muy padres en conjunto con Liber, ¿no? Le voy a tener que decir bye a todo eso y empieza desde cero en otro continente, ¿no? Entonces, no tengo idea de qué va a pasar, pero prefiero vivirlo y decir que no funcionó o que no me gustó y regresarme a quedarme toda la vida con el arrepentimiento, ¿no? Ahora sí que, como dirían los actianos, hazlo con miedo y listo. Así que ya les contaré. Muy bien. Oye, ¿y qué te hubiera gustado que te dijeran antes de haber comenzado a estudiar esta carrera? Sé más crítica con lo que te enseñan tus maestros, ¿no? Porque luego, a ver, los vemos como justo, el psicólogo que ya sabe y que te platican y todo. Y si algo pasa en psicología, es que todos los modelos creen que tienen la razón. Todos dicen lo mismo, de diferentes maneras, pero todos creen que tienen la razón y hay como mucho como egocentrismo, no sé cómo llamarle, ¿no? Entonces, no se compren luego como todo lo que sus maestros desde sus modelos, ¿no? Como que nos están, o bueno, les están planteando, ¿no? Sino sé crítico, qué sí va contigo, qué no te sonó, no te sonó, e investiga más. No te quedes nada más con lo de la carrera. O sea, yo siempre era sí lo que me dieron y no hacía nada más.
¿no? Entonces sí me hubiera gustado como el preguntarle de las materias, sobre todo que más me llamaban la atención, porque pues tampoco se trata de todas y ni de forzarla, ¿no? Pero de las que más te llaman la atención, a lo mejor que tu maestra te recomiende un libro extra, ¿no? Y entonces investigarle un poquito más. Yo creo que eso. Y no correr tanto. En nuestra carrera, la verdad, bueno, no sé, esto creo que sí es más como personal, pero siento que no tiene tanto sentido empezar a trabajar luego, porque si quieres clínica, obvio, ¿no? Porque pues en la clínica ni vas a poder hacerlo realmente mientras estás en la carrera. Entonces yo diría, sí disfrutar la carrera en el sentido de, nada, en esos momentos solo lee más, pregunta, investiga, no se claven tanto en la presión laboral, llegará en su momento, porque para clínica lo que importa es la maestría. ¿No? Y lo mismo les digo para la maestría, o sea, investiguen, ¿no? Y sean críticos, porque al final del día la mejor terapia es la que el terapeuta hace suya, ¿no? De que de verdad entiende el modelo, se va cuadrando con el modelo, pero se adapta al paciente, se adapta al modelo, no trata de imponer, sino que lo va tomando todo como esta guía y entonces va generando su propio estilo. Eso también, busca tu estilo, no trates de ser el maestro o el psicólogo o busca tu propio estilo. Y tener en mente, esto a lo mejor no es tanto aplicado a antes de estudiar psicología, sino para la maestría como tal, tengan en mente que no le quieren hacer daño a ningún paciente y están aprendiendo y no tendrían por qué ser perfectos en este momento, no tendrían por qué estarlo haciendo súper bien ahorita, justo por eso están aprendiendo. Se vale equivocarse, equivóquense, pero aprendan de sus errores, no los tomen como, no saben, el flageleo ni nada, aprendan de los errores que son los maestros más importantes y solo tengan en mente el bienestar de sus pacientes. Listo. Ok, bueno, perfecto, Dani. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias. No, a ti. Gracias.